Nos unimos una vez más en oración, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra y te pedimos que esta noche, Señor, te manifiestes en nuestros medios a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que nos des revelación por medio de tu palabra, Señor. Y te pedimos desde el fondo de nuestro corazón, Padre Santo, que nuestra fe sea aumentada, Señor, al escuchar tu palabra. Te pedimos que abras nuestros ojos espirituales, Señor, y que por favor podamos entender, Señor, con más profundidad tu palabra, Señor, que podamos ser hacedores de la misma, Señor. Te pedimos tu misericordia para toda la humanidad, Señor, y te presentamos en oración a cada uno de nuestros familiares, Señor, suplicándote desde el fondo de nuestro corazón por la salvación de sus almas, de ellos y de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te oramos, Padre Jehová. Amén. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Vamos a estar hablando el día de hoy acerca de la fe. Y vamos a ir al libro de Hebreos 11:1. Y vamos a ver cuál es la definición que nos da la Biblia acerca de la fe. Y dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Una vez más dice que la fe es la certeza de lo que estamos esperando y que estamos convencidos de algo que no se puede ver. O sea, es algo difícil, ¿verdad? Pero fe simplemente significa creer. Entonces, nosotros, hermanos, nos movemos por medio de la fe. Acuérdense que la palabra de Dios, el domingo estábamos diciendo, el justo por su fe vivirá. No debemos de vivir bajo ningún otro principio, sino bajo el principio de la fe, ¿verdad? Pero esa fe nos lleva a estudiar la palabra del Dios Altísimo y esa guía nuestras vidas, hermanos. Estamos viviendo en tiempos difíciles, mis hermanos. Cada día hay más y más división en la sociedad y a nivel familiar también, en todos los ámbitos, aún dentro de uno mismo, ¿verdad? Hay veces que las personas se encuentran tan confundidas que no saben qué hacer. Pero, hermanos, los que están parados en Jesucristo, los que están parados en la roca van a permanecer para siempre, ¿verdad? Y los que no, van a ser nada más quitados en medio y olvidados. Nadie se va a acordar de ellos nunca más. Por eso nosotros debemos de perseverar, hermanos. La palabra de Dios dice: el que persevere hasta el final, ¿verdad? Ese será salvo. Entonces nosotros, para poder perseverar, hermanos, tenemos que estar bien agarrados, ¿verdad?, de Jesucristo. Amén. Y bien agarrados de nuestra Biblia también, y obedecer lo más que podamos. Ninguno de nosotros, hermanos, es perfecto. Todos y cada uno de nosotros tenemos pecados, ¿verdad? Estamos viviendo en una lucha diaria, pero son diferentes los pecados de nosotros que los pecados de un narcotraficante, por ejemplo, o de un secuestrador, ¿verdad? Son diferentes. O de una persona que está muy llena de sí mismo, que está en una posición de poder, digamos, de un político poderoso, qué sé yo. Tenemos pecados todos, pero son diferentes los pecados, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver otro versículo que tiene que ver con la fe. Y vamos a ir a Mateo 17:20. Porque aquí dice que la fe es tan poderosa, hermanos, que de acuerdo a la palabra, el mundo fue hecho por medio de la fe. Entonces, imagínense, todo lo que vemos nosotros, ¿verdad?, fue creado y hecho por medio de la fe. Pero vamos a leer algo que dijo Jesucristo. Vamos a leer de Mateo 17:20, dice: Jesucristo les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, es un granito pequeñito, ¿verdad?, como la mitad de un tamaño de arroz, de un grano de arroz, dice, le dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, hermanos, como podemos ver, Jesucristo les estaba enseñando acerca de un espíritu inmundo que los mismos apóstoles no podían echar fuera. Entonces Jesucristo les dijo que para poder vencer ese tipo de demonios, dijo, este género, ¿verdad?, de espíritus inmundos o de demonios, no sale sino con oración y ayuno. Amén. Entonces ahí vemos, hermanos, que para tener fe se requieren obras. Mucha gente dice: oh, Jesucristo hizo todo. Pero, hermanos, eso es una de las mentiras de nuestro enemigo, ¿verdad? Que nada vino a robar, a matar y a destruir. Nuestro enemigo, el diablo. Jesucristo en muchas ocasiones en la Biblia nos dice por diferentes medios, ¿verdad?, diferentes versículos, que necesitamos hacer algo. Para que nuestra fe esté viva necesitamos obras. Y aquí dice que para poder derrotar a esos espíritus inmundos poderosos que son ciegos y sordos y mudos, dice que podemos ganar solamente con ayuno y con oración. Y nos dice más aún, hermanos, que si tuviéramos fe, le podemos decir a un monte que se pase de un lado a otro y que va a suceder. Es como algo increíble, ¿verdad? En otra
escritura nos dice que le podemos decir que se avienta en medio del océano, esa montaña. Imagínense una montaña y dice que se va a echar en medio del océano. O sea, estamos hablando de una fe divina que nosotros nos es prácticamente imposible o muy difícil adquirir, ¿verdad? Pero Él nos puso el ejemplo cuando estaba caminando en las aguas, por ejemplo, o cuando resucitó a Lázaro, cuando ese tipo de milagros. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en unos tiempos difíciles, hay mucha confusión, hay mucha división, hermanos. Volteamos a ver a un lado, de repente están todas las sillas llenas, volteamos a ver al otro día y ya están todas vacías, ¿verdad? La gente anda buscando donde ellos escuchen lo que ellos quieren escuchar, donde les digan lo que ellos quieren escuchar, y si no les gusta, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, debemos de estar concentrados simplemente en Jesucristo, ¿verdad? Y en la palabra del Dios Altísimo. Y nuestros niños, hermanos, que de por sí no somos muchos, debemos de congregarnos y debemos de tratar de que ellos tengan su grupito también de compañeritos, de amigos, para que no se sientan diferentes, ¿verdad, hermanos? Y nosotros tenemos que estar bien cimentados, hermanos, porque nuestra fe debe ser inquebrantable, ¿sí entienden? Puede pasar lo que pase, hermanos. En la palabra de Dios dice que va a llegar un tiempo que nos van a llevar prisioneros, ¿verdad? Y van a estar marcando a la gente, y la gente que no se deje de marcar, dice que les van a estar cortando la cabeza delante de nosotros, ¿verdad? Y dice que las personas que mueran, ¿verdad?, rechazando la marca del anticristo, su número o su nombre, dice que el primer premio que van a obtener ellos, por así decirlo, serán 1000 años, van a ser resucitados como Jesucristo fue resucitado, y van a vivir 1000 años con Jesucristo, van a estar gobernando en la Nueva Jerusalén, 1000 años, por haber aguantado esa prueba tan difícil. Y parece fácil, ¿verdad? Uno lo ve y dice, oh, como que va a llegar el día del futuro, pero muchos de nosotros, yo pienso que lo vamos a vivir, hermanos, porque la mayoría de la gente que no obedecen la palabra de Dios, aunque la sepan y no lo obedecen, van a tener que pasar la gran tribulación en la tierra. Y eso de que estoy hablando de las decapitaciones es parte de la gran tribulación, parte de la ira de Dios sobre la humanidad. Entonces, hermanos, en esos momentos nuestra fe no nos puede fallar. Nuestra fe tiene que ser inquebrantable. Pueden venir huracanes, tenemos que estar con ese estado mental, hermanos, de que aunque estemos muriéndonos de hambre, hermanos, debemos de estar bien aferrados a Jesucristo y a sus enseñanzas. Pero vivimos en un mundo, hermanos, donde la corrupción se ha metido en los círculos más grandes y en todas partes de nuestra sociedad, comenzando por los círculos más grandes y más poderosos de nuestros países, que es la política, con la gente rica. Imagínense los ricos, ¿de dónde sacan su dinero, verdad? Si no es que tomando ventaja de los pobres, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría. Entonces, hermanos, las entidades policíacas que están supuestas a protegernos y a servirnos, ¿verdad?, muchas veces no lo hacen. En otros países, ¿verdad?, están confabulados con el crimen organizado, y en vez de tener ya le tiene uno terror a las personas malas, pero le tiene uno más miedo todavía a la policía, ¿verdad? Porque en vez de protegernos, muchas veces abusan de la gente. Entonces, hermanos, esta contaminación, por llamarlo de alguna manera, esa corrupción, no ha dejado sin tocar a la casa del Dios Altísimo. Entonces nosotros sabemos que desde tiempos inmemorables, ¿verdad?, desde antes de la creación del mundo, Satanás mismo se rebeló en contra del Dios Altísimo y convenció a un tercio de los ángeles de ir con él en contra del Dios Altísimo. Y de la misma manera, ¿verdad?, Caín se levantó contra su hermano y lo asesinó. Y desde los tiempos inmemorables ha habido persecución de la gente que realmente le quiere servir a Dios. ¿Por qué razón, hermanos? Porque las otras personas no le quieren servir a Dios. Y el ejemplo más grande de todos es Jesucristo, hermanos, que fue crucificado por el sumo sacerdote, ¿verdad?, bajo el liderazgo del sumo sacerdote y los altos jefes del clero, o sea, de religiosos de su entonces. Entonces, hermanos, nosotros no hemos ido muy lejos, estamos en la misma situación el día de hoy. Y si nuestra fe se quebranta, hermanos, porque se me rompe una uña o ya me metió una espina en un dedo, hermanos, estamos muy mal. Tenemos que regresar a esos tiempos, como estaba ahorita diciendo la canción de Elías, hermanos, de Juan el Bautista. Esos varones, hermanos, eran varones verdaderamente de Dios, como Jesucristo. Estaban flacos, hermanos, ellos no estaban gorditos como nosotros, ¿verdad? Estaban flacos. La palabra de Dios nos dice que ellos estaban dispuestos a comer saltamontes, ¿verdad?, chapulines, que en inglés se llaman grasshoppers, ¿verdad? Y estaban dispuestos a comer miel silvestre, de esa miel que dan las abejas. Ese era su alimento de ellos, hermanos, ¿verdad? Preferían comer eso antes de corromperse. El día de hoy, hermanos, ustedes saben, muy a menudo lo he mencionado, los siervos de Dios, la mayoría de ellos, no todos, ¿verdad?, hay muchos buenos también, pero la mayoría de los siervos y siervas de Dios, hermanos, están tan corrompidos, ¿verdad?, tan corrompidos que si me pongo a decirles, nos pasamos aquí toda la noche. Pero ustedes saben también como yo cuánta corrupción
y cuánta maldad existe aún dentro de las diferentes iglesias. Ese es el lugar donde está el poder engañoso que Dios ha mandado, hermanos. Comienza dentro de la casa de Dios. Ahí está la salvación, pero también ahí está el poder engañoso del cual estuvimos hablando el domingo pasado, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, nosotros no nos debemos dejar mover por lo que hacen las multitudes. No nos debemos dejar mover por lo que hacen las multitudes cristianas tampoco. Debemos dejar mover por la voluntad del Dios Altísimo, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice aquí que si tenemos fe, podemos decirle a un monte que se traslade de un lado a otro. Podemos derrotar demonios, ¿verdad? Pero una vez más les digo, no llega solito, ¿verdad? Sí es por medio de obras muchas veces, hermanos. Y aquí dice que una de las cosas para obtener esa fe fortalecida y tenerla bien fuerte es por medio de ayuno y por medio de oración. Había una razón, hermanos, por la cual los hombres de antes ayunaban. Hubo una razón por la cual Jesucristo se fue al desierto, se apartó de todo el mundo y estuvo 40 días y 40 noches ahí. Hubo una razón por la cual Moisés subió al monte Sinaí y Dios lo tuvo ahí 40 días y 40 noches. Hay veces que nosotros, hermanos, no podemos ni estar ni 2 horas, ¿verdad? Sin estar masticando algo. Imagínense, hermanos, cuando venga una prueba. Por eso es necesario que nosotros nos autoprobemos, ¿verdad? Para poco a poquito. Es como cuando alguien empieza a correr, ¿verdad? Empieza de poco a poquito a trotar y eso, hasta que va agarrando condición física. De la misma manera es todo, hermanos. Si alguien quiere ser karateca o boxeador, no pasa de la noche a la mañana. Entonces nosotros también con los años de estar en el Evangelio, la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que llega a un momento que una persona tiene un peso de gloria sobre su cabeza, cuando ya es un anciano en el Evangelio. Pero para eso, hermanos, debemos estar dispuestos a seguir a Jesucristo solamente. Amén, amén. Jesucristo dice que el que toma el arado y voltea para atrás, ¿verdad? Dice que no es digno de él, hermano. Dice que el que no lo ama más que a su padre o a su madre o a sus hijos no es digno de él. Imagínense qué palabras tan fuertes y poderosas, hermanos. Y nosotros siempre decimos sí. Y gracias a Dios que ahorita no nos ha probado, ¿verdad? Pero puede llegar un momento en que seamos probados, hermanos. Entonces es cuando esta fe de las que les estoy hablando, la tenemos que tener aquí, ¿verdad? Bien guardada, por así decirlo, en el bolsillo, pero realmente está en nuestro corazón, en nuestro ser. Entonces, hermanos, esta fe se va cultivando poco a poquito. Por eso es necesario que vengamos a la iglesia, porque eso es una obra de Dios, ¿verdad? Por eso es necesario que demos un diezmo, porque es otra prueba de Dios. Es necesario que demos ofrenda, y más cuando no tenemos, como aquella viuda que dio los 2 centavos que le quedaban, los echó todo, ¿verdad? No dio uno y se guardó uno, por si acaso, por si las moscas. Dio todo. Entonces, el congregarse, hermanos, es una prueba de fe, ¿verdad? El manejar y andar con la panza vacía y llegar tarde, ¿verdad? Y anda unos arriesgados que le dan un ticket, es una prueba de fe. El dar un diezmo, el dar una ofrenda, son pruebas de fe. El venir a barrer, hermanos, cuando los demás están rascando la panza por allá, sacar la basura, todo eso son pruebas de fe. Y aunque parece que no pasa nada, la fe va aumentando, hermanos. Y yo he visto personas que oran por otra persona y miren, inmediatamente se sanan. Personas que están tiradas en la cama de días enteros. Entonces, puede llegar el momento, hermanos, como esa canción, ¿verdad? La sombra de Pedro. Que cuando Pedro pasaba era tan santo que nada más con su pura sombra, los enfermos, hermanos, sanaban. Imagínense. Y aquel hombre, Eliseo, el que era asistente de Elías, cuando se quedó, Eliseo le pidió una doble porción, ¿verdad? Y ese hombre dice la palabra de Dios que murió y pasados como 10 años aproximadamente enterraron a un pariente de él en el hoyo. Y ese muerto cuando cayó en el hoyo y tocó los huesos, dice que se levantó, resucitó, hermanos, de tan ungido que estaba ese varón de Dios. Amén. Pero esos eran hombres de Dios, hermanos, que andaban, ¿verdad? Como de 120 libras, me imagino, o 100 libras. No eran de esos de 600 pounders, ¿verdad? No eran de esos de 600 libras que salen en la televisión. Eran hombres que comían chapulines y que comían miel silvestre, hermanos. Y el día de hoy, hermanos, nosotros como predicadores de Dios debemos de estar dispuestos, hermanos, si un día vamos a agarrar, ¿verdad?, las riendas de un lugar o de un ministerio, debemos de estar dispuestos, hermanos, a presentar la palabra de Dios tal y como es, ¿verdad? Debemos de estar dispuestos a comer frijoles y arroz o andar con la panza vacía, ¿verdad? Si es necesario, en lugar de corrompernos por unos cuantos monedas, porque ¿quién fue el que hizo eso lo primero, hermanos? Fue Judas, ¿verdad? Judas. Y desgraciadamente, bajo una banderita de abnegación y de bondad, muchas personas lo continúan haciendo el día de hoy, hermanos, ¿verdad? Y no están solas, porque las personas que están ahí apoyándolas también son partícipes de esos pecados, porque son pecados, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, no debemos de ser partícipes de ellos, ¿verdad? Debemos de buscar un buen lugar y estar ahí, ¿verdad? A nuestros hermanos que nos miran por internet, los queremos exhortar para que busquen una buena iglesia. La mayoría de las iglesias, desgraciadamente, no son tan buenas, ¿verdad? Se tiene que predicar de Jesucristo constantemente, eso es lo principal. Y lo segundo es que no se debe de hacer tanto enfoque en las finanzas. Y si ya hay
ya se cumplió una necesidad de comprar un edificio o un carro, qué sé yo, uno debe de pedir cuentas, ¿verdad? En eso vamos a estar hablando en estos días, hermanos, de las finanzas en las iglesias, porque ya parece que son reinos en vez de iglesias, ¿verdad? Donde una sola persona, ya sea hombre o mujer, tiene el control de todo. Cuando nosotros sabemos que no solamente en la Biblia, sino también a nivel gubernamental, tenemos que tener tesoreros y tenemos que tener personas encargadas de las finanzas, y el pastor o la persona que está enfrente no debe realmente de tocar ese dinero, y debe haber libros de contabilidad, ¿verdad? Y estar abiertos. Pero les digo, todo eso ya se acabó, porque ahora ya no se habla tanto de fe o de cosas bíblicas, sino más que nada se habla de billete, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, no debemos dejar que esa levadura llegue a nosotros, ¿verdad? O aunque ya haya llegado, nosotros debemos de apartarnos y no ser partícipes más de eso, ¿verdad? Vamos a pasar a otra, hermanos, y aquí es en Juan 11:39. Vamos a ver cuando Jesucristo resucita a Lázaro por medio de la fe. De acuerdo a esto, Jesucristo podía hacer todo eso por medio de su fe. Entonces, Juan 11:39 nos dice así. Voy a leer hasta el 44. Dijo Jesucristo: quiten la piedra del sepulcro. O sea, estaba en una cueva, ¿verdad? Sepultado. Marta, la hermana del que había muerto, Lázaro, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días el muerto, ¿verdad? Jesucristo le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, hermanos, resucitó y salió, atadas las manos y los pies con vendas, o sea, como tipo momia, ¿verdad? Salió. Y el rostro envuelto en un sudario, en un trapo, ¿verdad? Jesús le dijo: desátenle y déjenle ir. Entonces aquí vemos, hermanos, cómo la fe está en obra, ¿verdad? En acción. Entonces, hermanos, eso no ha pasado de moda. En la Biblia dice que estamos esperando un Elías. Y dice: y si tú crees que tú eres ese Elías que estamos esperando, entonces tú eres la persona que estamos esperando. Y todavía, ¿verdad? También en la Biblia se nos dice que la creación misma está esperando la aparición de los hijos de Dios, ¿verdad? Y hasta ahorita, hermanos, yo pienso que ya estamos bien cerquita de que aparezca la última generación, y ahí se van a ver grandes cosas, hermanos. Vamos a ver en segunda de Timoteo 4:7. En 2 de Timoteo 4:7 dice, el apóstol nos dice: he peleado la buena batalla y he terminado la carrera. Y luego dice: he guardado la fe. Es como cuando tenemos una cuenta en el banco, hermanos, ¿verdad? A lo mejor no tenemos ni un bolsillo, ni un peso en el bolsillo, ni un penny. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando los dos apóstoles, Pedro con otro apóstol, iban entrando en ese templo que se llama La Hermosa, ¿verdad? Y había un menesteroso ahí, ¿verdad? Un pedigueño, y les dijo que le dieran una moneda. Fíjense, hermanos, ahí se acuerdan de Ananías y su esposa, que vendieron la propiedad y daban toda la iglesia. Fíjense, vendían propiedades, hermanos, y daban toda la iglesia. Y Pedro, siendo la cabeza de la iglesia, ¿qué le dijo al menesteroso? Dice que se sacó sus bolsillos así como yo, ¿verdad? Y le hizo así, y le dijo: no tengo plata ni tengo oro. Entonces uno dice: ¿quién estaba encargado de esas finanzas? Y sabemos nosotros que había 7 varones, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Esteban, que lo habían escogido? ¿Verdad? Entonces, hermanos, y que le dijo: pero lo que tengo te lo doy. Y dijo: en el nombre de Jesucristo, le gritó y dijo: levántate. Y dice que sus pies se transformaron en ese momento y se hicieron perfectos. Y se levantó y entró dando brincos y alabando a Dios. Y como todo el mundo lo conocía, se quedaron bien espantados. Imagínense, ¿verdad? Si nosotros vemos así, o un muerto que resucita. Imagínense que se nos apareciera a alguien, ¿verdad? De esas personas que uno ya sabe que ya pasaron a descansar. Entonces, hermanos, nosotros claramente vemos cómo la fe, se puede lograr muchas cosas por la fe. Pero para hacer eso nos tenemos que desconectar de todo aquello que es terrenal, incluyendo cosas dentro de las iglesias. Por eso se las estoy hablando, porque nosotros, miren, las iglesias están vacías y las están llenas. Va a haber un tiempo, hermanos, que va a haber otras personas aquí, diferentes de ustedes, ¿verdad? O tal vez yo, ¿verdad?
sea el que me vaya de aquí. Entonces uno no sabe, pero Dios lo va moviendo a uno, porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, para cada familia y para cada individuo, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos siempre que tener nuestra fe puesta en Cristo, nuestra mirada puesta en Cristo, y tenemos que siempre tener nuestra espada espiritual, ¿verdad? Y tenemos que estarla leyendo al revés, al derecho, tenemos que estarle suplicando con gran súplica a nuestro Padre Celestial que cambie las circunstancias para que podamos, ¿verdad? Hacer un esfuerzo mayor y obedecer. Y nunca vamos a obedecer al 100%, ¿verdad? Porque solamente un ser humano lo logró, que se llama Jesucristo, ¿verdad? Por eso Él es perfecto. Y Él fue puesto, ¿verdad? Como pago por nuestros pecados, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros nunca va a poder obedecer al 100%, ¿verdad? Pero Él lo logró por nosotros. Sin embargo, es algo imperativo que nosotros hagamos un esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo como hombres y un esfuerzo como mujeres, adultos y maduros, de obedecer a nuestro Padre Celestial. ¿Qué pasa cuando nosotros damos una orden a un niño, hermanos, y ese niño no quiere obedecer, ¿verdad? O en una escuela le dicen que haga una tarea, un trabajo y no obedece. Lo van a reprobar. Entonces, ¿cómo nosotros esperamos hacer lo que queramos y que Dios nos dé entrada en el cielo? Si Él nos dice, congréguense, ¿verdad? No dejen así como uno tiene por costumbre dejarse congregarse. Él nos dice, diezmen, ofrenden, ámense los unos con los otros. No podemos andar, hermanos, así usando aquí como una plataforma para ofender a alguien o esperando que el otro venga a hablarme primero. Nosotros tenemos que poner la cara de palo. La verdad es difícil, hermanos. Yo se los digo, el cristianismo no es fácil. ¿Por qué creen que la gente se va, hermanos? Porque es demasiado, para unas personas es demasiado, no están preparadas, ¿verdad? Para eso, pero nosotros tenemos que perseverar, ¿verdad? Una y otra vez tenemos que estar, como el apóstol Pablo acaba de decir, ¿verdad? Que dijo, he peleado la buena batalla. Escuchen, buena batalla, o sea, no la batalla debilucha o la mala batalla de la buena, o sea, una buena batalla es cuando le dan a uno bien duro y uno también da, ¿verdad? Dice, he peleado la buena batalla, después dice, he acabado la carrera, o sea, ya terminó él, ¿verdad? Ya está a punto de decir, y luego dice, he guardado la fe, o sea, eso es lo único que Él se lleva, hermanos. Ustedes saben que si yo les digo, yo tengo 100 carros acá afuera, ven que hay gente que tiene colección de carros, ¿sí o no? Y carros caros. ¿Y qué pasa cuando esa gente se muere, hermanos? Los subastan, se van a la basura, o se echan a perder, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando alguien tiene, digamos, una persona más pobre, una caja de herramientas? Ahí dice, pues agarra tú lo que quieras y dáselos a tu tío, a tu primo, y el otro a la basura, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero si nosotros tenemos buenas obras, hermanos, tengan por seguro que se las puede llevar uno con uno. Es lo único que uno realmente se puede llevar, ¿verdad? Entonces, otra vez, la fe sin obras, ¿qué cosa es? Dice la palabra. La fe sin obras es una fe muerta. Otra vez, yo no lo dije, lo dice la santa palabra de Dios. La fe sin obras es una fe muerta. En otras palabras, para que la fe tenga vida, para que haya poder en el creyente, tiene que estar su vida llena de obras. ¿Qué obras? Dice uno, ya se los dije, congregarse, andar sirviendo, ¿verdad? Y quizás empezar a tocar un instrumento, qué sé yo, agarrar una escoba, lavar un baño, cambiar una basura, ¿verdad? Diezmar, ofrendar, ¿verdad? Cuando alguien tiene una necesidad, sin que nos pidan de ir a Walmart o a una tienda y comprarle una despensa a la persona y dársela. Y no esperar cuando uno sea rico, hermanos, nunca vamos a ser ricos, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver una vez, otra más que está en Efesios 3:16 al 19, y dice así, Efesios 3:16, nos dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Jesucristo, y ¿cómo dice ahí? Por la fe en vuestros corazones. O sea, que de acuerdo a esto, habita en nuestros corazones, dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Jesucristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea que de acuerdo a eso, hermanos, si nosotros ejercitamos eso, cada vez más estamos siendo llenos de la plenitud de Dios. O sea, cada vez nos parecemos más en espíritu, ¿verdad? A nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, por eso es tan importante que la fe sea parte, ¿verdad? De nuestro caminar con Dios, una parte muy importante. Y para terminar vamos a ir a Primera de Juan 5:5, hermanos. Hacia el final de la Biblia, Primera de Juan 5:5, y dice así: ¿quién es el que vence al mundo? Sino la persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios.
Otra vez más, especialmente para nuestros hermanos que nos están viendo en el internet, que quizás no tengan mucho tiempo en el Evangelio, para poder vencer al mundo, nosotros tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es uno de los requerimientos principales. Por supuesto, leer la palabra de Dios y tratar, ¿verdad?, al máximo posible cada uno de nosotros de obedecerles, hermano. No poniendo la mirada en los concilios de iglesias, en los diferentes nombres de iglesias, sino solamente poniendo la mirada en las enseñanzas de Jesucristo, ¿verdad? Acuérdense que Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿verdad? Y también dijo: ninguna persona viene a Dios Padre excepto a través de mí. Y yo ya les he dicho, hermanos, cuando uno llega a Dios Padre, ahí ya comienza uno a apretarse los zapatos, ¿verdad? Y a portarse como un hijo o como una hija ya un poquito adolescente, ¿verdad? Ya no como un niño pequeño. Entonces, hermanos, que Dios los bendiga. Les agradezco su atención. Queremos invitar a nuestros hermanos a que compartan el video. Queremos invitar a nuestros hermanos pastores también, si es que están corruptos, ¿verdad? Que el pastor le diga a la pastora, o la pastora le diga al pastor: mira, nos vamos a ir al lago de fuego, tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Porque hay veces así, porque si los dos son cómplices, hermanos, los dos se van a ir juntos. Entonces, hermanos, mientras tenemos aliento de vida, tenemos tiempo para arrepentirnos, ¿verdad? Así que hay que autoexaminarnos día a día y cada día tratar de estar mejor delante del Dios Altísimo. Hermanos, que Dios les bendiga, compartan el video y hasta pronto.